la parrilla de salida que nos dejó esa clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán. La pole position para Charles Leclerc, Piastri compartiendo la primera línea, tercero Carlos Sainz, buena clasificación de los Ferrari, saliendo los dos por lo que es la zona limpia y teniendo ese pequeño extra con la posibilidad de soñar con un doblete para Ferrari. Luego Red Bull, que se quedó más rezagado, P4 Checo Pérez, Pérez por delante de Verstappen en clasificación, entre los dos Red Bull, Russell y Alonso al frente de la zona media. Ahí nos falta en ese top 10 Lewis Hamilton, que cambió partes de la unidad de potencia y salió desde el pit lane rezagado en la T19, solo por delante de Ocon, que también modificó varias partes de su monoplaza. Pues fíjate qué salida. Alonso en séptimo, con la Pinto octavo, algo noveno. ¿Cómo se ponía esto? O sea, importante. Y luego Hamilton detrás, Norris P15. Se ponía interesante. Norris obligado a remontar, una salida con pocos metros hasta la primera curva, doble curva a izquierdas de 90 grados, o sea, bastante encerrado y no había demasiadas oportunidades para adelantar. De 0 a 150, el arranque, el mejor piloto fue Fernando Alonso, 4,14 segundos hasta llegar a los 150 km por hora antes de la primera frenada. También gran salida de Norris, de Carlos Sainz, Stroll, los dos Aston Martin salieron bien, Pérez que tampoco salió mal y por eso pudo pelear la posición con Carlos Sainz, y los que peor salieron, pues realmente los pilotos más jóvenes y con menos experiencia en Fórmula 1, con la Pinto y Berman, que tardaron 4,46 y 4,66 segundos en alcanzar los 150 km por hora. Buena tracción de los Aston Martin. También de Norris, de Sainz. Aquí, sobre todo, como es una tracción más corta, que solo llega a 780. Bueno, cuando tenemos una tracción en salida, tenemos encontramos dos fases. Primero la tracción mecánica, luego la tracción aerodinámica. Cuando la gente, o sea, cuando tú tienes un coche por detrás es más fácil pillar el rebufo que estás cerca, entonces llegas más fácil a las velocidades más altas. Esto es la velocidad máxima que era 180, y aquí era muy importante la tracción. Y ese 414 de Alonso es muy, muy importante porque le da tiempo y le da distancia sobre sus rivales más inmediatos y luego ya le pasa a la P7. Hamilton salía de atrás, entonces no lo tenemos. Russell 425, Verstappen 424, ahí está ganando una décima. Y casi en línea de lo que nos encontramos con los boxes, lo importante aquí es no fallar. Es complicado sacar tiempo, pero es más fácil fallar. Y ese Birman 463 es el problema que tuvo. Sí, bueno, piloto nuevo también en Fórmula 1, dos carreras, y es bastante normal que falle. Además, puede que estuviera bastante nervioso por la oportunidad que tenía. Sí, es bastante normal. En la primera vuelta se dieron ciertos cambios de posición, más a veces de lo que podíamos considerar común. Lance Stroll perdió 6 posiciones, tuvo un toque con Yuki Tsunoda, llegó a pinchar la rueda delantera izquierda, si no me equivoco, tuvo que entrar en boxes, por eso perdió esas posiciones. También Gasly, que tuvo mala salida, y de los que más aprovecharon estos incidentes y los que más fueron avanzando hacia adelante fueron Lando Norris y Lewis Hamilton. Pero claro, son dos pilotos que salían desde la parte de atrás de la parrilla. Sí, y eso le marcó bastante a ellos. Pero bueno, Norris avanzando, Hamilton avanzando y los Red Bull que también pudieron ganar bastante tiempo. Eso es otro punto importante. Los dos Red Bull ganaron una posición. Checo Pérez a Carlos Sainz, Max Verstappen a George Russell. Los Red Bull que avanzaban, no tanto en los primeros metros, pero a lo largo de la vuelta ya empezaban a ganar posiciones. Sí, sí, van ya cada vez mejor. La salida entre Pérez y Sainz la podemos ver por aquí. Bastante parecidos entre los dos pilotos, aunque es cierto que una vez que sube a la segunda marcha Carlos Sainz, no va tan directo al gas como lo hacía Checo Pérez, y ahí empieza a dejarse tiempo. Ya sube a tercera posición, a tercera marcha más tarde que el piloto de Red Bull, y en la frenada
apura menos Carlos, teniendo ya esos problemas para mantener la posición con el piloto mexicano que le acaba sobrepasando. Sí, básicamente todo lo que acabas de decir. Si notas también la tracción diferente en T3, bueno, en T2, y que Sainz me cuesta un poco más ir ahí. Sí, pero Era importante, ya ahí en la T2 ya estaba delante Checo. era importante, fíjate que no se pase en un momento de 300, llegas a esa segunda larga recta, la T3, con el tiempo sostenido de acelerador, pero lo importante era llegar bien a 200 en la salida. 200 y luego pasar bien por la curva 1, que se pasa aquí bastante lento, 100, incluso menos. Aquí Carlos también estuvo un poco tanteando sin apurar demasiado porque por delante tenía a Oscar Piastri y a su compañero de equipo Charles Leclerc y no se quedó con demasiado espacio. Entonces también hay que jugar con los huecos que se generan en la pista. Eso era clave para poder avanzar y para poder quedarte. ¿Cómo eras capaz de poder lanzar el coche y quedarte? Y vamos a entrar a ver cómo fue realmente la carrera. Ya empezamos a hablar del resto de la prueba. Y Chemi, aquí te comento que íbamos a tener otra carrera sin ningún tipo de incidente. Hasta la última vuelta, cuando pasó el Virtual Safety Car. Se estaban jugando las papeletas y al final tuvo que pasar algo, ¿no? Había mucho miedo y cuando hay miedo alguien llora. Y aquí le tocó llorar a Pérez y a Sainz. Antes de eso, carrera muy rítmica, sin incidentes, tan solo el toque de Stroll a Tsunoda que a posteriori les provocó el abandono. Tsunoda en primer lugar porque tenía dañado el pontón derecho y bastante más tarde Lance Stroll, que entró 2 veces en boxes y en la segunda acabó retirando el coche cuando no estaba peleando realmente por nada. Ferrari con Leclerc, que dominaba en la primera tanda, se llegó a descolgar Oscar Piastri, pero le realizó un undercut de una vuelta para ponerse a la altura y pelearle el resto de la carrera. Bastante llamativo también ese cambio de ritmo que hubo parte de la vuelta 37 en adelante cuando ya supieron que no iban a tener que parar. Tú ves que, por ejemplo, los McLaren de una línea totalmente lineal, muy constante, que eso quiere decir que las vueltas son más o menos similares. Sainz también es más rápido en la parte final, que se acerca ya incluso al grupo. Pero es que lo de Alonso es totalmente bifásico. Tú de la 11 a la 35 va plano y luego mejora. Lo mismo con Williams, lo mismo con Hamilton. Hubo un cambio de ritmo bastante importante que hace que cuando ya sabían que podían llegar al final sin problema, no tuvieran tanto miedo. Y del Race Speed pasamos a ver las posiciones a nivel general en la carrera. Aquí, buenas noticias en el aspecto de que vemos más actividad de lo que veíamos el año pasado. Hubo cambios de posición en la primera tanda, sobre todo con las remontadas de Lando Norris y de Lewis Hamilton, obligados a superar a pilotos de la zona trasera del grupo. Luego parada en boxes, que la comenzaron en la zona media y de atrás bastante pronto, en torno a la vuelta 11. Y la segunda tanda, donde ya se estabilizaron más las posiciones, pero Norris siguió avanzando, Hamilton siguió avanzando y tenemos los pilotos que habían comenzado con el duro y acaban parando en esa parte, en esa segunda mitad de la carrera. Sí, y fíjate luego también que hubo pilotos que ni siquiera, bueno, lo veremos más adelante, que ni siquiera paran, solo paran las victorias de Ticar y a casa. Pero una carrera bastante en la línea de lo que podíamos esperar, salir con el medio, acabar en el duro, la parte central de la carrera, los cambios de posición y luego lo que pudiera pasar. Y lo que pasó fue una carrera 4 increíble, totalmente increíble para el final de la carrera. Eso fue lo que ocurrió respecto a las posiciones, que en las que ya podemos ver que realmente teníamos a los 4 pilotos hispanohablantes en las posiciones de puntos. Si no llega a haber ocurrido ese accidente, los 4 hubieran sumado, porque Colapinto estaba décimo. Y pasamos a ver a un nivel más general y grupal todos los cambios de posición que se dieron. Más actividad de lo normal en los pilotos de Red Bull, que tuvieron que ganar posiciones porque salían desde la quinta y séptima posición.
Luego también Berman ganó varias posiciones. Norris y Hamilton, que obviamente eran los pilotos que salían en la parte de atrás, pues remontando, son los que más cambios de posición realizaron. Pero aquí siempre lo mencionamos. Lo importante son los cambios de posición por vuelta. Y vemos que entre la 5 y la 9 tan solo hay un cambio de posición. Entre la 26 y 29 no hay cambios de posición. Entre la 39 y la 44 solo hay un cambio de posición. Quitando eso, el resto sí que hubo actividad en pista y también por la estrategia. Sí. Bakú ha madurado. Bakú ya no es esa carrera loca en la que pasa absolutamente de todo y nos encontramos cosas loquísimas. Ya han sabido controlar bien la carrera. Imagino que es por la retraso y por la colocación de la zona de DRS, que ahora está súper atrás. Entonces no es tan fácil adelantar. Antes era bastante sencillo poder adelantar aquí. Y ahora nos encontramos una carrera más estática, más de posición, más de ritmo, de estrategia, que lo importante es eso, de sacar el tiempo y de hacer que Bakú sabemos que es la curva lenta. Y tras haber visto un poco la situación, lo que ocurre durante la carrera, los cambios de posición, vamos a ver cómo se desarrolló el gap, las diferencias entre los pilotos, donde vuelvo a repetir, esa primera tanda fue dominada por Charles Leclerc y demostró ser el piloto más competitivo. Se iba descolgando Oscar Piastri, Checo Pérez, que superó a Carlos Sainz y se mantuvo por delante en esa primera tanda. Y luego ya llegamos a la segunda tanda, la más larga, con el neumático duro en la mayor parte de los casos, donde Piastri supera a Leclerc. Leclerc no logra recuperar la posición, se queda bloqueado. Checo Pérez muy cerca de ellos también, pero es que llegamos al final de la carrera, vuelta 46, los 4 primeros pilotos separados por menos de 3 segundos, que también se sumó ahí Carlos Sainz. Claro, que eso era increíble. 4 pilotos luchando por la victoria, que no por el segundo o tercer puesto, por la victoria. Que antes había un tipo que se llamaba Max Verstappen que estaba 15 segundos por delante del resto. Pero es que ahora está detrás. Es que ahora está luchando la victoria. Y Piastri se la llevó, pero Leclerc estaba encima. Y Verstappen y Pérez también estaba cerca. Y Sainz acabó llegando. Entonces, era bastante loco todo. Luego los que no pudieron competir fueron los Mercedes, Hamilton fuera de posición, Russell Y no bloqueado y sin estuvo ritmo. a la altura, no tuvo ritmo para estar en ese grupo de cabeza, y Max Verstappen, que quizás se quedó también un poco bloqueado detrás de George Russell. Claro, los Mercedes aquí no iban. Ya sabíamos que es un circuito que solo les funcionaba la recta, pero es un circuito demasiado lento para ellos. Necesitan más carga aerodinámica y necesitan más eficiencia para que puedan ir bien. Cuando el Mercedes va limpio, que es decir, un circuito de alta carga y sobre todo de alta eficiencia, y vuela, pero este circuito no era tan así. Luego el Red Bull, Pérez estaba bien y Verstappen sufrió un poco más, sobre todo se notó muchísimo ese bloqueo que tuvo con Albon, increíble, que no le podía Primero pasar con ni Albon, Norris que Albon ni... bloqueó a Norris y también a Max Verstappen, y y acabó una vez que se quitaron llevando fue con Russell. Russell. Eso Sí, es. acabó quitando Russell y Russell que mejor porque adelantó a Verstappen, pasó a Albon y Norris también estaba para detrás. Entonces se llevó hoy una P5 que se convirtió en P3. Eso es, pescó al final en Río Revuelto, haciendo una carrera bastante silenciosa. Y al frente de la zona media, Fernando Alonso, que lo vemos muy cerquita de los Williams. En primer lugar, Colapinto, que estuvo a su altura, y posteriormente Alex Albon, cuando ya paró y cambió al neumático medio, que rodó encima del piloto asturiano, aunque no consiguió sobrepasarlo. Cerca, pero gran carrera de ahí de Alonso sobre Albon. Y pasamos ya a hablar un poco de los ritmos. Igual mejor os voy a ampliar la imagen para que la podamos entender de manera más sencilla. Un momento. Pero donde podemos ver ya que el piloto más rápido fue Oscar Piastri. Ya ha habido Sainz, debate por ahí fuera, ¿no?
¿Cuál ha sido el mejor coche en la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán, Chemi? En tu opinión. Yo creo que no ha habido. Yo Vale, creo que aquí no ha habido mejor coche. buena Porque respuesta, Piastri sales por la está a tangente. cero. Es la realidad. 48-0, 48-0, 48-0. ¿Quién es el mejor? Piastri por 0-14. Bueno, pues vale, pues para ti, pero realmente no ha habido aquí mejor coche. Porque Piastri le mete 0 a Sainz. eh, Básicamente muy buen tramo inicial de Sainz. Le cuesta un poco más segundo y tercer tramo. Pérez a 3 centésimas, que está sobre todo el tiempo por 10 centésimas acumuladas en cada parte de la vuelta, y le cresta una décima. Es que esto es absolutamente demencial. O sea, tienes a 5 coches en décima y media. O sea, es que esto es absolutamente demencial. Luego le faltó a Russell un poco más de grip en la curva lenta, sobre todo en la primera parte de la vuelta, que es donde más le cuesta. Si el primer y segundo tramo le cuesta 2 décimas, luego se queda en el sector 3 con 2 décimas menos. Y Verstappen le costó luego también ese primer tramo y el segundo con Pérez. Se notaba mucho, eso era un circuito de parar con la trasera y de girar. Entonces aquí no era un circuito fácil para Verstappen. Y cuando Pérez tuvo el coche que necesitaba, pues casi se lleva la victoria, que estaba ahí delante y casi se puede llevar la victoria. Y bueno, Entre Piastri y Sainz no se puede considerar que hubiera bloqueos, por lo tanto son ritmos reales. Pero entre Piastri y Checo Pérez, porque Pérez sí que estuvo bastante tiempo en la segunda tanda detrás de Piastri y de Leclerc y no los consiguió sobrepasar. ¿Crees que a lo mejor Checo hubiera podido ser más rápido con pista limpia? podría, pero es que también sufrió al comienzo de la carrera, tampoco estaba tan fácil. Entonces no era tan claro que pudiera estar ahí bien. O sea, vamos más a una máxima igualdad que también lo hemos Sí. visto en otras carreras, aunque tan igualados como aquí en Azerbaiyán no lo habíamos visto, pero es que esto lo que nos lleva, esta igualdad nos lleva a lo que decía antes en los gaps. 3 segundos, en 3 segundos los 4 primeros pilotos a falta de 7 vueltas para el final. Sí, sí, está todo súper cerrado, súper cerrado. Luego Y al vemos final nos encontramos con esto. Luego vemos a la zona media que se quedó a prácticamente 8 décimas y media del ritmo de cabeza, más cerca que en otras ocasiones, porque la zona media solía estar a 9 a un segundo, un Claro, pues poquito más entonces, cerca, y porque, compartiendo esos ritmos Albon y Fernando Alonso, y también Lewis Hamilton. porque la zona final 25-5 de Albon, 25-5 de Alonso, 25-5 de Piastri. Entonces ahí no tenías tiempo que poder hacer. La vuelta se acaba en la curva 16. Desde ahí Alonso, muy buen primer tramo. Estaba a 2 décimas de Leclerc, de Norris tal. Pero es que la zona central, madre de Dios, de 44-4. O sea, eso es horrible. Es que le gana Albon, le gana Hulkenberg. Vamos, que se mete en la altura de los Haas y super atrás. Lo veremos si podemos en lo de ritmo sector. Pero vamos, una cosa horrible. Sí, lo tengo por aquí y si quieres ya lo voy enseñando. Ahí lo podemos ver. Primer sector para Carlos Sainz, también un primer sector favorecido para los que podían usar el DRS en esa zona entre la segunda curva y la tercera. Segundo sector para Oscar Piastri, muy igualado con Checo Pérez, con Charles Leclerc, con Carlos Sainz. Los 4 pilotos en 48, en 43.8 en ese tramo. Y tercer sector para otra vez pilotos que utilizaron muchas veces el DRS en esa larga recta final del circuito, que tuvieron también rebufo, pero vemos al frente a los Mercedes que ya lideraban en ese sector en la clasificación. Sí, ahí pudieron mantenerlo, Alonso no lo mantuvo, 25-5, 25-1 de Hamilton, 25-3 de Russell, y en esencia todo para el sector 1 y 2, y ahí te explicas por qué Ferrari, McLaren y Mercedes, o sea, y Red Bull en una décima el primer tramo, en cero en el segundo tramo, y entonces es la razón de por qué estaban tan cerca. A Mercedes le faltó 2 décimas con Russell en el primer y segundo tramo, Alonso estaba bien en el primer tramo, estaba a 0,04 de Russell, estaba bastante cerca, pero es que la zona central, 44-4 horrible. Es lo que Ese es le el problema. penalizó todo el fin de semana. Ese fue el problema grande de Aston Martin, que ahí fue horrible. Pero es setup. Y bueno, En parte es sí, setup. básicamente setup, sí, básicamente es eso. Y bueno, la parte final es eso, de aguantar.
Y al Williams bien, con un 44.2 muy bueno el segundo tramo, que era más completo que el Aston Martin. Y eso fue lo que le hizo estar tan bien a Albon sobre todo. Con la Pinto bien en el primer tramo, o sea, en la parte final, el primer tramo perdía una décima y en la zona central otras 2 décimas. Pero Albon sacó una gran velocidad y pudo estar ahí. Aunque, a pesar de que Albon a nivel de ritmo pudiera estar ligeramente por delante de Alonso, que le coja la matrícula a Fernando porque estuvo detrás. Claro. Que venga por mí si quiere. ¿Y cuánto tuvieron que gestionar los pilotos en carrera respecto a sus vueltas de clasificación, Chemi? Pues unos 6 segundos, 3, 2,8 por zona, es la parte final bastante cerca. Y aquí lo que nos encontramos sobre todo es problemas, bastantes problemas. Leclerc perdió, bueno, lo habitual fue un 6-3, 6-4, perdió 6-7, básicamente porque tuvo ese extra solo en clasificación, le faltó el extra en la carrera. Entonces ahí no pudo sacarlo, esos 2 décimas en el primer y segundo tramo fue lo que le mataron. A Verstappen también perdió más tiempo, sobre todo en la zona central de la vuelta, y le costó mucho más. Se ve con Pérez bastante claro que está en el primer tramo cerca, pero en el segundo tramo le mete 3 décimas que son totalmente decisivas. Norris tenía un segundo más de lo que realmente había podido mostrar en clasificación, lo que se metía claramente en el grupo, que era algo que sabíamos todos. Y Sainz, muy buena carrera, le recortó casi 4 décimas a Leclerc, cerró toda la diferencia, fue capaz de tener el primer y segundo tramo que no pudo encontrar Leclerc, y ahí bien. Y luego Alonso, Alonso el problema que tuvo fue que ese sector increíble que encontró al final de la clasificación, pues ya no lo repitió en la carrera. Y se encontró pues más o menos cerca del grupo, en 2.8 el primer tramo y el segundo tramo, que era cerca del promedio, pero ese 0.99 ya le metía 2 décimas atrás, que claramente era un setup. Para clasificación va bien, pero para carrera de defenderte, pero poco más. Y ya mirando por partes la carrera, se puede decir que tuvo dos partes. Una primera tanda mayormente con el neumático medio, quitando a Norris, a Albon, a Gasly, a Ricciardo, a Ocon y a Zhou, que comenzaban en las partes traseras, fueron un poco más a contraestrategia, quitando a Albon, que sí que estaba en ese top 10, pero buscó una estrategia de extender más la primera tanda y atacar al final con el neumático medio. Y en esta parte inicial de la prueba vemos una clara superioridad de Charles Leclerc. Hay que llamar clara ya cuando tan solo se llevan 2 décimas. O sea, para que veamos lo igualado que está todo. Casi 2 décimas sobre Checo Pérez. A 2 décimas y media prácticamente se quedó Oscar Piastri del ritmo de Leclerc en esta tanda. Y por eso fue cediendo finalmente terreno hasta llegar a la parada a 6 segundos de Charles Leclerc. Sí, esto es una respuesta que te puedes encontrar antes. ¿Fue mejor el Ferrari que el Red Bull? ¿Hasta dónde llegó el bloqueo del Red Bull sobre el McLaren? Pues ahí lo tienes. Red Bull estuvo en ritmo del McLaren. Primera parte igual, segunda parte era mejor el Red Bull, tercera parte era mejor el McLaren, porque esos 3 kilómetros por hora. Este maravilloso y ultra DRS que han conseguido, bueno, ya veremos. Sí, pero es que Eh, aquí Checo Pérez estaba detrás de Oscar Piastri y no le logró sobrepasar. O sea que también podríamos llegar a decir que llegó a estar bloqueado con el medio. No había demasiada distancia entre ellos. claro, estaba cerca. Si estás a cero es complicado adelantar a nadie. Lo que tiene tu velocidad. Entonces no vas a sacar ningún tipo de diferencial. Hay que recordar que para poder adelantar necesitas sacar diferencial. O por coche, por neumático, o por velocidad en recta. Y si no O tienes, porque te pues... dejan la puerta abierta, lo veremos más tarde. Sí, bueno, también. Eso no es adelantar, eso es aprovechar regalos. Que ya van dos. Primero McLaren le regaló la victoria a Ferrari en Monza y aquí Ferrari le regala la victoria a McLaren. Sí, Más que Ferrari, sí. Leclerc, pero bueno. Ferrari como Santa Claus. Dando regalos en Navidad. Del cielo entre encima. Va de rojo y les tiene que dejar algo en el árbol. Sí, ¿Qué más podemos ver? Lando Norris se quedó a medio segundo del ritmo de cabeza con otro tipo de estrategia, con otro tipo de tanda, pero ya por delante de Max Verstappen.
El tener ese ritmo de 1.49 en esas 37 vueltas a Norris le permitió ir ganando posiciones sin combatir. Cuando todos pararon en boxes, él mantuvo el ritmo y se distanció para conseguir hacer la parada y salir en el top 10 ya en la zona de puntos. Bueno, esto era un poco más variable porque los neumáticos duros llegaron más lejos, entonces el coche era más descargado, es más complicado poder comparar de manera directa. Solo puedes comparar ahí con Albon y con Gasly y realmente no son ninguno rival. Y sobre todo me sorprende mucho Gasly, Ricciardo y Ocon, parado en la 49 y la 50, que hacen toda la carrera sin parar hasta el mismo final. O sea que te queda muy claro de dónde estaba cada uno. Y bueno, Norris bien, pero Norris en estrategia. En una línea diferente de carrera que luego vas a ver la tanda 2, te complica mucho el poder entender dónde estaba cada uno. Pues vamos ya a esa tanda 2, donde sí que vemos a Lando Norris con el mejor ritmo, 14 vueltas con el neumático medio, 1.45.8 prácticamente para el piloto británico de McLaren y muy por delante de lo que fueron los pilotos que extendieron más su tanda y rodaban con el neumático duro. Carlos Sainz fue el referente de ese grupo de cabeza que habían comenzado con el neumático medio, 1.47 medios para él. Es que ese es el punto. Tienes a Norris con neumático más blando y más joven. Y al resto con neumático más duro y más viejo. Pues al final tienes una diferencia de la hostia. De 14 vueltas a 8, 1,8 por vuelta. Que es espectacular. Pero bueno, sí, bastante claro. Solo 3 neumáticos medios para acabar. Eh, tres pilotos o 4 que utilizaron. Bueno, 3 El pilotos blando. con el blando de 2 vueltas en Virtual Safety Car. O sea, que le dieron un rendimiento espectacular a ese neumático. Como Max Y Verstappen, que fue a colocar el blando para quitarle la vuelta rápida a Norris, que la tenía precisamente, entonces es su rival en el mundial, y fue a colocar el blando y safety car. Virtual y safety se car, encontró la vamos. puerta cerrada en las narices. Y vuelvo otro día. Pues bueno, pues es lo que hay. Es lo que pasa, que a lo mejor si no hubiera habido el accidente de Checo y Sainz, igual el que se había dado contra el muro era él. Nah, bueno, Verstappen Bueno, no es, bueno, bueno. Verstappen no es Arian, Verstappen no es Arian. Tampoco la Tiffy. Tampoco la TV. Y pasamos a la parte estratégica. Ya hemos visto que fue bastante determinante para las remontadas de Norris, sobre todo para el desarrollo de carrera de Alex Albon, que se logró mantener a la altura de Fernando Alonso, aunque no logró superar a Aston Martin. Pero vamos a ver realmente qué es lo que pasó en la estrategia. Estrategia bastante simple a una parada donde los neumáticos a utilizar eran el medio y el duro. Pues de esto no se diferencia mucho a lo que habíamos hablado en el previo. Es que no hay más. O sea, el neumático duro te daba poco en carrera. Te daba muy poco porque el neumático se sobrecargaba y sobrecalentaba súper, súper rápido. Que te quedaba todo en el medio y en el duro. Y lo vimos ya, fue una carrera clara de gestión y cobertura de riesgos. Si tú ibas con el duro y vas a cubrir riesgos de la vuelta 25 a la 45, aquí incluso se fueron al final de la carrera porque total, por lo que voy a perder, pues ya me quedo hasta el final a ver si sale algo o si no paro la última vuelta. Y el resto pues, fueron con el medio, pero como no pudieron aprovechar nada, pues pararon y desde allá el duro a casa. Que hubiera pasado algo, una bandera, esto llega a ser 5 vueltas antes, ha tenido que más de uno responde y coloca un neumático blando a un medio para llegar a la final. Pero aquí no hubo oportunidad. Entonces nos quedamos con un medio duro, no con un duro medio, y con aquellos pilotos que fueron a la desesperada, que casualmente ninguno pasó de la P12. O sea, que ya nos deja bien claro que la estrategia de carrera no era esa. Pero Pero poco más. ¿cuándo fue realmente la ventana de parada? Porque se abrió bastante pronto, vuelta a 10, ya veo a pilotos parando. Pues de la 10 hasta la 17. De la 10 a la 17. Y luego hubo algunos pilotos que pararon un poco más tarde, pero ya sin más. Y luego el duro que se extendía muchísimo, llegando a los registros, ahora lo vemos también por aquí, esa vuelta máxima con el neumático duro de 50. La carrera es 51 vueltas, lo has dicho. Hubo pilotos que pararon en la última vuelta con ese Virtual Safety Car sin perder apenas tiempo, aprovechando todo, pero bueno, completamente fuera de los puntos. O sea, también hay que decir que tuvieron que gestionar mucho para llevar
el Sí, neumático a esos puntos, pero tenemos números totalmente, o sea, clavados a los que habíamos visto en el previo que se dieron en 2023. Y eso que en 2023 se paró en torno a la vuelta 15 por el accidente que había habido. mm. Neumático medio súper estable, a razón de 0,049. Te daba 32 vueltas a nivel óptimo, pero hubo algunos que total, como estoy en Casa Cristo, voy a parar y voy a salir peor, pues voy a intentar que se parezca aquí la cofradía de Los Ángeles y además me tenga un safety car y pueda ganar posición. Entonces, por eso, tanto lo normal, el óptimo era de la 15 a la 20 parar con el medio, empezar el medio, parar y luego ir al duro. Y aquí, pues bueno, pues como alguno esperó la cofradía, pues no le salió la cofradía. Esperó tanto Ambos. que salió la cofradía, pero ya con la bandera a cuadros. Sí, 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 salió y ahí se metieron a boxes, pero ya el santo estaba en la iglesia. Hombre, hay que decirlo, ¿no? O sea, esperaron a la cofradía y la cofradía salió, porque el Virtual Safety Car se dio. Sí, sí. Y aprovecharon, pero no de la manera que les hubiera gustado. Y Pero bueno. tras ver el aspecto estratégico general y el comportamiento de los neumáticos, también va a ser importante ver qué es lo que ocurrió en boxes. Sí, solo una parada para todos los pilotos, menos Stroll, que hizo dos y luego acabó abandonando, y Max Verstappen, que fue a colocar al final el neumático blando para quitarle la vuelta rápida a Norris, aunque como hemos dicho, no se pudo dar. Lando Norris, el más rápido en el paso por el pit lane con el cambio de neumáticos. Bottas, Stake hizo también un buen trabajo en los boxes. Oscar Piastri en quinta posición. Oscar Piastri que en los boxes le ganó 7 décimas de segundo a su rival Charles Leclerc. Aunque 7 décimas de segundo no podemos decir que fue algo demasiado significante cuando el piloto monegasco había entrado con una ventaja de 6 segundos. Como siempre digo, importante en boxes es más allá de ganar tiempos no palmar. Y aquí realmente ninguno palmo. O sea, Richardo 22-0, pero todos estaban 20 o 21. McLaren dentro de todo eso los más rápidos, con un 19.5 de Norris y un 19 y un 21 de Piastri, 19.8 de promedio. 4 décimas más rápido que casi todo el grupo. Y luego los problemas de Ferrari, que ahí sí que puede ir un poco más. Hablamos de 8 décimas, 6 décimas, es decir, vas a perder más en un sector que en una parada en boxes. O sea, importante tener en cuenta esto. Que hablamos de 6 décimas. No vamos a marcar todo en la carrera porque es una parte importante, pero este tiempo se puede ganar en otro lado. Y Haas con más problemas con Birman y con Hulkenberg y luego los problemas de Visa con Richardo. Pero básicamente eso, no fallar en boxes. Y Mira, y por así, cierto, aquí va a sí. ganar el campeonato Red Bull. Este sí que lo tiene hecho. Ah, este lo va a Pero ganar. poco se habla de esto. Bueno, también los que están al frente, ya lo decía al principio de esta temporada, los que estaban al frente en pit stops son los equipos más competitivos también en el mundial. Así que se han puesto las pilas todos y en especial Ferrari que acostumbraba a darnos problemas en esta parte de la carrera. Sí, sí. Aquí ya van bien estos. A Williams, Igual se lo Aston validan, Martin igual le a validan el mejorar. campeonato de constructores por el de piloto de pit stops. Bueno, para quedar subcampeón no sé yo si quieres que te lo validen. No, no, digo el de Red Bull. Ah, el de Red Bull. Bueno. Red Bull ya tiene muchos en su vitrina. Ferrari Sí, sí. también, hay que decirlo.